A esta hora comienza Todos Adentro en Radio. Cantándole a todo el pueblo, sin importar su color. Información y opinión cultural del día por Alba Ciudad 96.3 FM. Producido y conducido por Iván Padilla Bravo. Todos los barrios unidos, vamos a cantar ahora. Hay victorias que pueden tener un carácter político, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que la bandera cubana esté ondeando en la Embajada de los Estados Unidos después de 54 años de veto. Puede ser una victoria política que a lo mejor uno no lo valora suficientemente, depende desde donde lo veas, ¿no? Pero hay victorias que son políticas. Esa es una que creo que es significativa y que está recogida por diferentes medios en la actualidad. Son las 6:02 de la tarde. Esta es Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es su emisora, la que ustedes escogieron, escuchar las 24 horas del día. Y por eso sabemos que están allí. Algunos y algunas por la señal abierta, y hay también quienes nos siguen a través de internet por www.albaciudad.org. Nos pueden oír, nos pueden escuchar. Imagínense ustedes, hasta el Rajaba nos pueden escuchar. Si tienen un aparato de internet, pueden seguirnos a través de la Alba Ciudad 96.3. Alba Ciudad, no, www.albaciudad.org, más nada. Yo se lo voy a decir más tarde en francés o en... Ya vamos a ver qué otro idioma se lo puedo decir. Vamos a estudiar en qué otro idioma se lo podemos decir, se lo decimos. Allá está Iván MacGregor en el control de los sonidos. Yo soy Iván Padilla Bravo. Aquí está Jessica Ortiz. Buenas tardes, ¿cómo están? Yo estoy bien, muy bien. Bueno, sí, feliz se fin nota. de semana. Sí, sí. Fin de semana. Con gripe soy yo. Sí, verdad, te la agarraste para ti sola. Sí. Es que esa cambiadera de clima también yo creo que afecta a veces la garganta y las narices y no sé qué otras cosas, ¿no? Hay una serie de conciertos Sonara, que se están difundiendo por toda Caracas en dos puntos fundamentales. Uno es en el Teatro Simón Bolívar, que está ahí frente a la Plaza Bolívar, este mismo miércoles. Hay actividades allí de sonido diverso. Es como una antesala al gran festival de música y del disco. También de eso vamos a estar conversando en algún momento. Vamos a recordarles que entre las múltiples actividades, además de ese espacio que ya les había mencionado del Teatro Simón Bolívar, también está la Sala José Félix Rivas. Son 2 veces a la semana. Yo dije miércoles, pero son martes y jueves. Los martes y los jueves hay actividades allí. Actividades siempre muy, muy interesantes, muy activas. Por allí está la gente de Comunicalle, nuestro colega Armando Carías. Armando Carías tiene una foto aquí al lado del camarada presidente Nicolás Maduro, con buena parte de ese equipo de Comunicalle, que la están haciendo muy bien. Yo creo que son los espacios de comunicación necesarios. Una noticia siempre triste, que es la partida de Eduardo Barberena. Eduardo Barberena recientemente fue conocido por su obra cinematográfica que tuvo bastante impacto en nuestro país. Es una obra venezolana, él también, un cineasta venezolano. Dejó de existir Eduardo Barberena, y desde acá transmitimos nuestra palabra de pesar a sus familiares y también a toda la gente del mundo cinematográfico. Él fue el director de Sheila, una casa pamaíta. Sheila, una casa pamaíta. Y hablando de cine, también La distancia más larga ganó un premio como mejor ópera prima iberoamericana en los premios Platino. La noticia se conoció este pasado fin de semana. Y aquí tenemos muchas otras informaciones, pero también tenemos de invitado a Andrés Pierantoni. Andrés Pierantoni forma parte de un comité de solidaridad
Los comités de solidaridad siempre son buenos, son bienvenidos, Andrés. Chévere. Porque los comités de solidaridad, sobre todo con los pueblos que son víctimas de las persecuciones fascistas, del oprobio y del terror de los imperios, y siempre es importante que esa solidaridad se exprese en los diferentes terrenos. Ahora, a nosotros nos llama la atención y por eso especialmente bienvenido en la tarde de hoy aquí a Alba Ciudad 96.3 FM, porque nos pudimos enterar a través de mi colantaya Acuarela Padilla, y colantaya porque es Padilla como yo, no somos familia. Mucha gente dice que si es mi hija la poeta, yo con mucho orgullo la puedo acoger en mi seno paterno, pero no somos nada, somos como dice, somos como dijo Che una vez, ¿no? Como Che dijo una vez, cuando le preguntó una señora de apellido Guevara, que también había nacido en Rosario, al igual que Che, le dijo, cónchale, usted y yo no seremos familia, porque yo también nací en Rosario, allá en Argentina y tal, ¿no? Y él le dijo, si usted es capaz de temblar de indignación ante una injusticia, somos compañeros. Nosotros decimos en Venezuela camaradas, ¿no? Pero allá somos compañeros, que es mucho más que ser familiares. Y es verdad, la familia se amplía cuando hay lazos de solidaridad, y por eso la bienvenida que le damos a Pier Antoni tiene que ver porque él es expresión de solidaridad con los pueblos turcos y particularmente con Rojava. Con los pueblos kurdos. Kurdos, perdón. Yo oí que turcos, sí es verdad, kurdos. Fíjate que ahí está el mismo problema que estamos hablando del tema cultural, Andrés, y yo quisiera que nos ubicaras en eso. Porque yo, antes de que tú llegaras acá al estudio, le pregunté a mucha gente, incluso pregunté a los compañeros acá, que son todos gente militante, con mucho compromiso político, etcétera, ¿no? ¿Ustedes saben dónde queda Rojava? ¿Qué es? Nadie sabe. ¿Qué es Rojava, Dino? Rojava, claro. Fíjate, ya estoy también diciéndolo mal. Rojava cuando es Rojava. Dino, Andrés, ¿qué es Rojava? ¿Dónde queda Rojava? Ubícanos un poquito en eso. Pero mira, Rojava en kurdo quiere decir Kurdistán occidental, ¿ok? Que queda en el norte de Siria, así como Rojelat, el Kurdistán... O sea, está por el lado donde sale el sol, vamos a decirlo así, para ubicarnos correcto, geográficamente. Así como Rojelat, que el Kurdistán oriental es el oeste de Irán, correcto, porque el Kurdistán está prácticamente hoy día repartido entre 4 países: Turquía, la parte oriental de Turquía, de la Anatolia para allá, para hacia el este, el norte de Siria, el norte de Irak y el oeste de Irán. Entonces esa gran área conforma el Kurdistán histórico, por llamarlo así, y ellos llaman el norte de Siria Rojava. Quiere decir Kurdistán. Se pronuncia así, Rojava. Sí. La J suena como gringa, o como francesa también, en fin. Ajá. Y bueno, es el área donde ha estado la lucha más fuerte, ¿no? Por todo el problema del ISIS y toda la... Que además tiene una población veída de 40 millones de personas. ¿O es solamente, o es toda la región esa? Rojava debe estar en el orden, si mal no recuerdo, de los 3,5 millones, 4 millones. No creo que... bueno, quizá alcance los 5 millones de habitantes, ¿no? De los 40 millones total que tienen los kurdos, aproximadamente 20 millones y pico están en Turquía. Si mal no recuerdo, 12, 13 millones están en Irán y unos 7 millones están en Irak, en el norte de Irak. Rojava sería como del tamaño, disculpa pero es un poquito para tener precisión y hacernos la idea visual. Sí. Sería como el tamaño de la isla de Margarita. Rojava, más o menos, ¿sí? No, bueno, no. O un poco más grande, como Caracas. Bueno, no, Rojava no es una ciudad. No, claro, no es una ciudad, pero estoy hablando de tamaño geográfico. Es una región. Mira, todo el norte de Siria, en realidad estaríamos hablando de que yo creo que el norte de Siria debe estar en el orden de la frontera entre Siria y Turquía debe estar en el orden de los 1.000 kilómetros de longitud, creo, ¿no? Un aproximado, ¿no? Calcula tú una franja de allí hacia el sur, dependiendo de la zona, ¿no? Pero que debe alcanzar los 50 kilómetros, los 30 kilómetros, aunque de hecho, de acuerdo al movimiento en el campo de batalla actual, hay zonas, por el menos son 3 cantones. Rojava realmente está conformada por 3 cantones. El que está más hacia el Mediterráneo, hacia el oeste, que se llama Efrín, el que está en el medio, que se llama Kobane,
la famosa resistencia que hubo allí, y el que está hacia Irak, que se llama Sicile, que es en la parte noreste de Siria. Entonces tiene una forma como de cuña que se tiende a abrir en el caso de Sicilia, que es el más grande de los tres, ¿okay? Y que además donde más está avanzando ahorita el YPG y el EPJ, que son la fuerza de hombres y mujeres guerrilleras del movimiento kurdo, justamente en Sicilia, donde está avanzando más hacia el sur. Entonces ahí puede haber una distancia entre la frontera de Turquía hacia allá, no sé, yo creo que ya van a estar en el orden de los 80, 100 kilómetros fácilmente. ¿Y cuál es el problema exactamente que se plantea allí en Rojava? El problema se plantea en toda la región del Medio Oriente, todo el Medio Oriente. Allí le salpican, digamos, todas las crisis de los vecinos. Me imagino que cuando la invasión de Irak sería terrible para la zona. Bueno, la zona realmente terrible para los kurdos iraquíes fue Saddam Hussein, ¿no? Con el uso de armas químicas contra la población kurda. Hubo centenares de muertos en el pueblo kurdo, bombardeados con armas químicas por Saddam Hussein. Pero en términos generales la situación es que yo diría que dentro de los puntos candentes de tensión en el mundo, el Medio Oriente quizá el más estratégico en este momento, ¿no? Porque tú tienes también la situación en Ucrania, que es un subproducto del problema del Medio Oriente. Uh-huh. Porque en vista de que las cosas no le iban demasiado bien, por decirlo así, al imperio, entonces decidió abrir otro frente, o sea, aceleró la apertura del frente ucraniano, que siempre estaba planteado para ello. Entonces, en este momento, la batalla central entre digamos, Estados Unidos, Occidente, como se llama, y Rusia, China, etcétera, se despliega justamente en el Medio Oriente, que es el área estratégicamente definitoria, pues, de la coyuntura histórica actual, ¿no? En ese contexto, bien complicado, bien complejo, se da la lucha del pueblo kurdo, que es una lucha histórica de más de un siglo, producto de divisiones coloniales que se hicieron, dividieron este pueblo, como ha pasado en muchos otros casos. Lo que se ha destacado porque ha demostrado una capacidad de respuesta ante fuerza mucho más poderosa, insospechada, ¿no? Entonces, que es producto de muchos factores, no solo la cultura kurda como tal, la ideología de Öcalan, el líder, la capacidad de solidaridad y de organización y disciplina que han demostrado, ¿no? Uh-huh. Todos esos factores han determinado grandes avances y grandes victorias del pueblo kurdo, particularmente en Rojava, en este momento. ¿Cómo allí me imagino que hay acciones bélicas permanentemente en estos tiempos, Andrés? Uh-huh. Y que ahorita, por ejemplo, hubo un ataque de Suruz, ¿verdad? En Suruz, sí. Ajá. Explícanos un poquito, esos son ataques más o menos de tipo suicida, hay acciones permanentemente terroristas, hay una guerra en sentido formal. Explícanos un poco para entender el cuadro político y militar que allí se vive. El problema es que están planteadas una especie de balcanización del Medio Oriente, ¿no? Que a su vez en la primera etapa del proyecto de Brzezinski, como se llama, el famoso, yo lo llamaría una especie de monstruo del mal, ¿no? Que el que diseña la estrategia actual. Huele a azufre, hubiera dicho. Exactamente. El camarada Chávez, ¿no? Así es. Que diseñó un poco en la década antepasada, y de hecho se está empezando a cumplir en buena medida, o tratando de cumplir con este gobierno de Obama. Que la balcanización del Medio Oriente, y después tratar de arrinconar y balcanizar a Rusia entre macro países, y desde luego también afectar a China y dividir a Irán, picar a Irán en pedazos, y Pakistán, etcétera. Todo un plan
que bueno, si se lograra dar, realmente sería un desastre, ¿no? En el caso del Medio Oriente, el proyecto, como tú sabes, era picar a Siria, dividir a Siria en pedazos, con líneas religiosas supuestamente, sunita, alawita, chiita. Básicamente, en el caso de Siria, era un norte kurdo, una parte gruesa del país en manos del ISIS, el frente ese, el Estado Islámico y del Levante, un pedacito alawita en la costa siria mediterránea, y el grupo central del ISIS conectado entre Siria y toda la parte central de Irak, un estado sunita, un estado kurdo, presionando a los kurdos de Siria para que se juntaran con los de Irak y formar un estado independiente, con tal de dividir y eventualmente también dividir a Turquía, que también está en un plan, y el estado chiita en Irak, pegado, o sea, más en la influencia de Irán, ¿no? Todo este plan relacionado con todo el entramado de oleoductos, gasoductos, yacimientos, que todos sabemos, se ha visto afectado por varios factores. La resistencia del gobierno sirio, gracias al apoyo fundamentalmente de Rusia, de China, etcétera, y de Irán. Y esta resistencia está siendo afectada, limitada por la continua ofensiva y la cantidad de recursos y la ofensiva del ISIS, sobre todo, que de hecho había tomado gran parte de Siria, ¿no? Toda la parte centro-oriental y norte de Siria. Pero con la reacción del movimiento kurdo, la lucha de la guerrilla kurda, ha ido desplazando el ISIS totalmente. Y el problema entonces es que Turquía está totalmente implicada en este fenómeno. ¿Okay? Y Turquía entonces es pro-ISIS y es la base logística, una de las bases logísticas importantes de suministro al ISIS, de todo armamento, de todo suministro. Los heridos los tratan en los hospitales de ellos, igual como hace Israel con la parte del ISIS o de otros grupos parecidos en la zona más hacia el sur de Siria. Entonces le apareció la sorpresa de los kurdos, que se aliaron de cierta forma se rebelaron al gobierno central de Assad, pero a su vez hicieron una alianza prácticamente. Y de hecho el ejército de Assad, junto con Hezbollah, el movimiento del libanés chiita, logran mantener posiciones en el centro occidente de Siria y el Líbano, gracias también, entre otras cosas, a la resistencia del pueblo kurdo en el norte, que le está cubriendo la espalda y en el norte. Y parece que finalmente hay algún tipo de coordinación entre la fuerza del gobierno de Assad y el movimiento kurdo, aunque los kurdos están claros que ellos quieren una autonomía, ellos no quieren ninguna independencia. Por eso consideran un plan imperial de balcanización del Medio Oriente, no quieren independencia. Y ahí entonces la lucha dura, inclusive interna de los kurdos, con el sector minoritario que está en el norte de Irak, pero que maneja muchos recursos del petróleo de Irak, del norte de Irak, que está el jefe tribal Barzani, que es un aliado de Turquía, un aliado de Israel, un aliado de Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, que es ahí donde se hace visible la presencia del imperio, entonces, el mismo que anda... Este atentado viene, ¿por qué? Porque ellos saben que los kurdos ahorita lograron ganar en los cantones centro y oriente y nororiental, pegados a Irak, van a consolidarse allí y después en cualquier momento pueden empezar la ofensiva para unirse al otro cantón que está hacia el Mediterráneo, el Afrin, lo cual le cortaría totalmente toda la logística a Nusra, Al-Qaeda, ISIS, a todos esos movimientos, toda la logística de Turquía. Y entonces ellos están desesperados porque el ISIS está perdiendo terreno frente al avance de los kurdos en alianza con los asirios, con otros pueblos de la región que se están uniendo, porque los kurdos no son en ningún momento sectarios ni chauvinistas. Y parte del proyecto de ellos es la unidad de todos los pueblos y lo están demostrando en el campo de batalla. Entonces, este atentado es un gesto desesperado del gobierno turco, aunque ellos dirán que no tiene nada que ver, pero ellos están metidos hasta los tuétanos. Hasta los tuétanos. Para tratar de bloquear este avance del pueblo kurdo y de los otros pueblos del norte de Siria y de parte de Irak en contra del ISIS, que lo están derrotando. Aquí estamos conversando en la tarde de hoy con Andrés Pierantoni,
Él forma parte del Comité de Solidaridad Kurdistán Venezuela, ¿no? Y estábamos al principio tratando de entender dónde queda la región de Rojava y cuál es el centro, digamos, de los conflictos allí que genera esta solidaridad desde Venezuela, en la cual está, entre otros compañeros, el camarada Andrés Pierantoni, quien nos está visitando hoy aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. Vamos a escuchar un poquito de música, que como nos corrimos un poco, Iván, vamos a escuchar de una vez a Serenata Guayanesa, interpretar Simón, y aprovechamos de identificar Alba Ciudad 96.3 FM y luego regresamos aquí para seguir conversando con Andrés. Ok. Simón, de la patria norte y guía, y en tu nación tienes que hacer todavía. Simón, tienes que hacer todavía. Ayer fue espada guerrera, el pensamiento y la acción. Simón, ayer fue espada guerrera. Y es el cocuyo que dio la luz a 5 banderas. Simón, la luz a 5 banderas. Simón, de la patria norte y guía. Y en tu nación tienes que hacer todavía. Simón, tienes que hacer todavía. Comodidad y riqueza por la patria abandonó. Simón, comodidad y riqueza. De grandeza se cubrió sin perseguir la grandeza. Simón, sin perseguir la grandeza. Simón, de la patria norte y guía. Y en tu nación tienes que hacer todavía. Simón, tienes que hacer todavía. Simón, de la patria norte y guía. Y en tu nación tienes que hacer todavía. Simón, tienes que hacer todavía. En Marruecos lo mataron y en Santa Marta murió. Simón, en Marruecos lo mataron. Pero a su pueblo brindó el amor con que lo amaron. Simón, el amor con que lo amaron. Simón, de la patria norte y guía. Y en tu nación tienes que hacer todavía. Simón, tienes que hacer todavía. Siempre a los pueblos sirvió. Simón, un hombre de tanta talla. Sentado al lado de Dios, sigue librando batalla. Simón, sigue librando batallas. Simón, de la patria norte y guía. Y en tu nación tienes que hacer todavía. Simón, tienes que hacer todavía. Simón, tienes que hacer todavía.
Simón, 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 Simón. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. Porque somos información. Cultura al día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Opinión. Les recordamos que está abierta la participación en la ventana. Próxima llamada, buenos días. Y entretenimiento. Con la música has reído, has llorado, has bailado. Vívela y disfrútala en Radar 96. Alba Ciudad para adelante, Alba Ciudad. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos inclusión. Somos cultura. Vía ley habilitante, el presidente Nicolás Maduro firmó este lunes 6 de julio, desde la Asamblea Nacional, la ley con que se crea la Comisión Presidencial para los Asuntos Limítrofes de la Nación. Me ha parecido conveniente dictar una ley habilitante que permita ordenar frente a estas provocaciones múltiples, frente al intento de posicionarnos, escenarios de provocación para detener el avance de Venezuela, para detener el avance de la Unión Latinoamericana Caribeña, para ponerle la mano a nuestro país en función de ordenar todos estos temas. Estoy editando, firmando inmediatamente una ley habilitante con rango, valor y fuerza de ley para crear una comisión presidencial institucional del Estado venezolano para llevar todos los asuntos limítrofes de nuestro país con nuestros vecinos de América Latina, del Caribe, en los casos que estén pendientes, asuntos por resolver y delimitar más allá del tema del Esequibo que he hablado ampliamente el día de hoy. Esta ley habilitante establece la creación de una sola y única comisión de Estado con rango presidencial para que asuma cada uno de estos temas. Tendrá una secretaría técnica esta comisión presidencial nacional. La comisión presidencial para asuntos limítrofes estará integrada por el vicepresidente ejecutivo, quien la presidirá, y los ministros del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Defensa, Despacho de la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la República, el presidente o presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y un representante designado por la Asamblea Nacional para que esté el más alto nivel del Estado, tanto el Poder Judicial como el Poder Legislativo. Alba Ciudad. Somos conciencia, somos cultura. Músicos de todos los géneros se presentarán durante 12 semanas para deleitar a las y los caraqueños con los conciertos del ciclo Son Ara. Este jueves 23 de julio a las 7 de la noche, ven y disfruta en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño del concierto de la Séptima Bohemia y Sexteto Juventud. Entrada 50 bolívares. Asiste al ciclo Son Ara. Alba Ciudad te invita. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad 96.3 FM. Ya son las 6:30 de la tarde, esta es Alba Ciudad 96.3 FM y este es su programa Todos Adentro en Radio. Aquí está Jessica Ortiz a mi lado, compartiendo la conducción del espacio, pero yo no la dejo hacer nada, ella no conduce ni nada. Allá está Iván MacGregor en el control de los sonidos y tenemos de invitado a Andrés Pierantoni. Andrés, estamos conversando de todo este mundo de solidaridad kurdistaní, se diría. ¿Cómo se diría? Kurdo. Sí. A favor de los kurdos. A favor de los kurdos, sí.
Sí, porque además el uso de los términos a veces nos puede llevar a confusión o a referirnos a otra cosa distinta, en verdad, lo que estamos queriendo decir. Es parte del acercamiento con nuestras culturas. Andrés nos está ayudando a descifrar esto y observamos con agrado el papel de la mujer en este proceso de liberación o en estas batallas contra las pretensiones imperiales, digámoslo así, ¿no? Dice un texto en la página que tienen los compañeros, que es la página Solidaridad Kurdistán Venezuela. Correcto. Hay una parte donde se refiere al tema de la mujer y me gusta el comienzo porque el título dice el batallón femenino de los kurdos, la pesadilla del Estado Islámico, y dice: los milicianos del Estado Islámico creen que si mueren en combate a manos de una mujer, sus almas arderán en el infierno, al contrario de lo que sucedería si caen a manos de un hombre. Teniendo en cuenta esto, los kurdos que combaten en su región contra el avance de EL, ¿no?, también conocido como ISIS, formaron un batallón femenino para atormentarlos y hacerlos retroceder. Eso me gustaría oírlo de tu voz, Andrés, porque entonces el papel de la mujer es aquí determinante en esa batalla, que no es solamente en el plano del combate, sino en el plano simbólico también, porque tiene que ver un poco con las creencias de ese pueblo, ¿no? Sí, realmente Öcalan, Abdullah Öcalan, que es el líder, pues, del movimiento progresista kurdo, que está encarcelado desde 1999 en una cárcel, en una islita del Mar Negro perteneciente a Turquía. Imrali se llama la isla, el único huésped, por decirlo así, de esa cárcel enorme, ¿okay?, con total confinamiento, y en este momento es una de las luchas que se está planteando en la presión sobre el gobierno turco para que termine de liberar a Öcalan, ¿no? Öcalan, dentro de los muchos libros, inclusive algunos se están traduciendo al español y esperamos, inclusive con apoyo del comité, poderlos publicar próximamente aquí en Venezuela. Siempre tuvo como norte, hace muchos años, y dependiendo también de su historia como pueblo y de su historia como persona, que tenía una relación con las mujeres, de su familia, de su entorno muy estrecha, siempre planteó que era fundamental para el proceso de liberación del pueblo kurdo, el proceso de liberación de la mujer kurda, ¿okay? Claro, cuando ellos lo plantean, no lo plantean solo en términos del pueblo kurdo, aunque para ellos es la prioridad, sino el concepto es después todos los avances democráticos que se logren en el pueblo kurdo, compartirlo con los demás pueblos y culturas que así lo acepten, ¿no? De hecho, en la estructura de poder del movimiento kurdo, sea a nivel de partido, a nivel, bueno, en el caso militar son dos estructuras separadas, a nivel, digamos, de los poderes comunales, municipales, cantonales, de la asamblea, de los Yaba, etcétera, toda la estructura, la participación de la mujer debe ser paritaria, mínimo 40%, ¿okay? Igualito como también contemplan la participación en esos organismos, por ejemplo, los Yaba, de los diferentes grupos étnicos, religiosos, culturales. Tú puedes tener, no sé, una zona, un municipio donde hay 15.000 habitantes, de los cuales 14.000 son kurdos y 1.000 son asirios, o son caldeos, o lo que sea. Igualito tienen la misma representatividad en el órgano municipal y las decisiones se toman por consenso. Y en el caso kurdo, y ellos piden que los demás pueblos también tengan hombre y mujer. Siempre hay dos representantes. Entonces hay dos copresidentes de partido, dos copresidentes de cualquier estructura, un hombre y una mujer. ¿Tiene que ver con el planteamiento esa especie de paridad? ¿Tiene que ver con lo que está planteado aquí con las elecciones en Asamblea Nacional? Bueno, es interesante. Digo como estructura. Es interesante como nosotros nos estemos también acoplando en ese sentido, ¿no? Yo considero que realmente y un poco entrando en lo que tú decías antes con respecto al interés y la razón del Comité de Solidaridad, hay muchísimas razones. Y un aspecto fundamental es que realmente se necesitan nuevas ideas y nuevos conceptos aptos para enfrentar la nueva realidad del capitalismo contemporáneo, claro, del neoliberalismo, que es muchísimo más compleja de lo que mucha gente piensa. Mayor nivel de conciencia. Y eso
Y el pensamiento de Ochalam realmente te da muchas herramientas de respuesta ante lo que ellos llaman la modernidad capitalista. Entonces, la relación que conseguimos de solidaridad con el pueblo kurdo no es simplemente una relación de solidaridad con un pueblo martirizado, como el caso también del palestino u otro pueblo, ¿no? Una solidaridad humana de defensa de los derechos de los pueblos, sino una solidaridad en sentido de doble vía, quiere decir, se aprende muchísimo de la cultura y de la visión que tiene en este momento el movimiento progresista kurdo, que a su vez es una síntesis de una tradición cultural milenaria. Los kurdos son los medos, que estaban allí en esa zona del Medio Oriente desde el Neolítico. De esas raíces, junto con todo el pensamiento más progresista occidental. O sea, lo que es a nivel del debate del socialismo, a nivel de vanguardia, etcétera. Ochalam se ha nutrido totalmente de todos los aspectos más de vanguardia. Entonces, todo eso se ha sintetizado en una visión que está demostrando en la práctica una potencia extraordinaria, porque además hay una identidad, un proceso de identidad entre el líder y su pueblo increíble. Se puede decir una que relación afectiva muy grande. Se puede decir que Rojava es Rollita. Sí. Entonces, bueno, el proceso de solidaridad también, ¿por qué? Porque se identifica mucho con nuestra realidad. Porque el proceso fundamental es un proceso comunitario. Por ejemplo, aunque nos parezca increíble, ellos conocen el proceso de comunas de Venezuela. ¿Ah, sí? Sí. O sea que ustedes le fueron con el chisme allá a decirle lo que estamos haciendo aquí en Venezuela. Sí. Lo conocen porque le tienen muchísima admiración al comandante Chávez. Entonces, y ellos analizaron, porque ellos están muy deseosos, por ejemplo, igual como, por ejemplo, de Venezuela les interesa mucho el proyecto comunitario. De hecho, me invitaron a un congreso en Hamburgo hace 3 meses para explicar algo sobre el poder comunal y toda esa cuestión, la comuna, etcétera. En Venezuela pues le interesaba en su congreso. Y me interesa igual lo que es el Estado Plurinacional de Bolivia. Claro. Esa experiencia plurinacional le interesa muchísimo y la utilizan como modelo. Entonces, ellos consideran América Latina muy cercana a sus ideales. Fíjate, Andrés, yo quisiera que nos explicaras también cómo surge en Venezuela un movimiento de solidaridad con esa zona, con esa causa, y además con estas afinidades que tú nos estás diciendo ahora, uno pudiera comprender algunas cosas, pero cómo surge desde Venezuela esta solidaridad. Pero antes vamos a escuchar un poquito de música que nos corresponde en este momento a Ali Primera con América Latina Obrera. Vamos a escuchar a Ali Primera y volvemos aquí con más de Todos Adentro de Radio. Así es. El yanqui teme que tú te levantes, América Latina Obrera, no sé por qué no lo haces. El yanqui teme a la revolución, el yanqui teme grito, yanqui gojón, yanqui gojón. Y viene remontando el Amazonas, el grito rebelde del carioca, y viene a unirse con su hermano, el obrero venezolano. América Latina Obrera, América Latina Obrera, América Latina. Levanten tus manos la bandera de la revolución, América Latina Obrera, y griten con fuerza, Yankee go home, Yankee go home, Yankee go home. Gringo, go home. Los obreros de América Latina te dicen, gringo, go home. Yankee, go home.
Levante en tus manos la bandera de la revolución, América Latina obrera, y grita con fuerza, Yankee go home, Yankee go home, Yankee go home. 6:41 minutos de la tarde, aquí en Alba Ciudad 96.3 FM, y en este su espacio Todas Adentro en Radio. Estamos conversando con Andrés Pierantoni. Pierantoni. Sí, yo no ya cómo decirte, ¿no? Total, te he cambiado el apellido como 40 veces, pero bueno, Pierantoni. Andrés Pierantoni. Pierre, suena como Pierre de Pedro, ¿no? Bueno, no, eso Pedro, apellido compuesto. Claro. Pedro Antonio sería algo así. Piero de los Antonios. Esos son apellidos antiguos que después se juntaron. Claro. Piero de los Antonios. Entonces los Antonios, y entonces así. Sí. El hijo de los Antonios. Claro. Bueno, en fin. Así me explicaron por lo menos. Pierantoni, entonces. Ajá, correcto. Ajá, Andrés Pierantoni. Si me vuelvo a equivocar, me dan un coquito, ¿ok? No te preocupes, vale. Bueno, mira, Andrés, no, que estábamos interesados también en saber cómo surgía desde aquí de Venezuela, y algunos de los, nos puedes nombrar algunos de los integrantes del Comité de Solidaridad del cual ustedes forman parte, pero también saber cómo surge esa iniciativa, qué los une a ustedes con esa causa, qué les despierta la llama, porque a veces conseguimos, como lo comentábamos también hace unos minutos, a veces conseguimos solidaridades con pueblos más o menos cercanos y nos parecen como naturales, entre comillas, ¿no? Sí, sí. Pero ¿qué nos une a esa solidaridad con estos pueblos? Bueno, mira, realmente coincidimos a raíz de algunos eventos, un evento que hubo el año pasado, creo que fue en octubre más o menos, con el Parlatino, sobre la defensa de Kobane, ¿no? Solidaridad con Kobane. Acuérdate que eso fue un hecho que llamó la atención en el mundo, ¿no? Este pequeño pueblo de Kobane, pegado a la frontera de Turquía, donde justamente del lado turco, a pocos kilómetros, está Suruk, donde hubo el atentado, donde mataron más de 28 muchachos, ayer, hoy, no sé, esta mañana. Y entonces esa resistencia tan increíble que hubo en Kobane, donde el ISIS lo tenía atacando por el frente sur, este y oeste, y de Turquía le tenía trancada la frontera, o sea, estaban bloqueados. Y esa gente allí logró resistir a la avanzada del ISIS, que tenía tanques, tenía una cantidad de recursos, y ir a la contraofensiva y ganar la batalla de Kobane. Kobane la llaman el Stalingrado del Medio Oriente, ¿no? Okay. Entonces eso motivó a mucha gente a interesarse por la lucha del pueblo kurdo. Yo personalmente hace tiempo veía con interés toda la temática del Medio Oriente, porque considero que el punto crucial, como dice Ocalan, inclusive en uno de sus libros, ¿no? De la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Y de alguna manera eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Sí. Inclusive, como decía antes, lo de Ucrania es un subproducto del problema de Siria y del hecho de que Estados Unidos logró implementar el plan de ataque a Siria como Libia por el apoyo ruso, y entonces adelantan la ofensiva de Ucrania, que la tenían prevista de todas maneras. Y entonces este fenómeno tan increíble llamó la atención. ¿Cómo puede ser que estos muchachos y estas muchachas, primero, bueno, la cuestión de la guerrillera, ¿no? El Medio Oriente, donde el patriarcado reina, ¿no? Y que las mujeres estén al poder. Estén al poder, ¿no? Entonces, y después todo este fenómeno de resistencia tan increíble, chicos, con una disparidad de recursos enorme. Entonces, algo tiene que estar pasando ahí. Entonces, bueno, hubo el evento, empezamos a entender lo que estaba pasando. Bueno, aparte del evento, había estado Mehmet Ali Dogan, un kurdo, que estuvo viviendo un tiempo en Venezuela. Yo lo conocimos varios de nosotros. Ahorita está en Argentina con el Comité de Solidaridad en Argentina, porque tenemos Comité de Solidaridad en Argentina, en Brasil, en Ecuador, en Bolivia está empezando, en Chile, en Venezuela. Y entonces empezamos a ver de la presentación que nos hacía Ali, oye, una imagen muy interesante de lo que el pueblo kurdo, de la lucha que tenía el pueblo kurdo a lo largo de décadas, ¿no? Y claro, ya uno veía por lo menos la importancia geoestratégica que tenía el Medio Oriente, y era increíble que en esa situación geoestratégica además apareciera
floreciera una revolución inédita que rompía barreras seculares, digamos, de represión y de conceptos y de religión, y como tú le quieras llamar, ideológica, y se ponía a la vanguardia con respecto al mismo movimiento de izquierda de Europa, y con la cual entonces podíamos tener un diálogo bien interesante, ¿no? Porque además teníamos plataformas comunes, como el caso de la estructura de ellos, que no es estatista, sino más bien de poder popular y de poder comunal. Bastante horizontal. Bastante horizontal. Uh-huh. Entonces había muchos elementos interesantes, porque además lo están practicando. Ya tienen 3 años, lo llevan montando la estructura de esa, y le funciona. Y bueno, de hecho están resistiendo. Y gracias a esta estructura, y claro, también gracias al hecho de que uno de los 3 cantones tienen grandes yacimientos petroleros, de lo cual entonces producen el diésel, y de hecho está financiando, se calcula más de $20 millones al año el aporte que está haciendo Rojava para sostener las tropas del YPG y YPJ, pues. Claro, fíjate, tú has nombrado alguna bibliografía, pero a mí me gustaría, por ejemplo, saber cómo podemos llegarles nosotros a algún tipo de texto que nos pudiera permitir profundizar más sobre estas luchas, sobre el desarrollo de esos pueblos, sobre lo que significan esas culturas. Aquí tenemos la página de solidaridad de ustedes, que se llama, en una sola palabra, ¿no? Solidaridad Kurdistán Venezuela, con BZLA, y Kurdistán con K, Kurdistán, Solidaridad Kurdistán BZLA de Venezuela, .blogspot.com. Esa es la página de ustedes. Pero, por ejemplo, si uno se pone a buscar, a lo mejor más de una confusión habrá, porque además es parte de los intereses imperiales también, de desviar la atención, y que a lo mejor terminemos en una página que, lejos de aclararnos, nos confunda. Entonces, por eso te digo, ayúdanos más o menos por dónde pudiéramos meternos, cuáles caminos seguir para tener una mejor información, una información más clara, y acceder a algún tipo de bibliografía que esté en idioma venezolano, en castellano. Bueno, realmente hay varias publicaciones y varios blogs kurdos. Tienes razón con respecto a la inquietud que tú planteabas, porque hay algunos blogs que se pasan por kurdos, pero o bien son de Barzani, como Más News, que es la visión sionista, por decirlo así, del tema kurdo, donde le interesa dividir, o sea, balcanizar el Medio Oriente para el proyecto del Eretz Israel, o sea, del Gran Israel. Y para eso necesitan también aliarse con los kurdos, y hay sectores, como ese sector de Barzani en Irak, que está en ese plan, ¿no? En este momento se está haciendo ya son 5 tomos de una de las publicaciones principales de Öcalan, el líder kurdo. Ya se trajo el primero. ¿Cómo se escribe ese nombre? Öcalan, pero tiene una C. ¿Oka? ¿O y una K? Öcalan, no, con la C. O C. Pero la C tiene como la C. Una cedilla, como brasileño. Ajá, brasileños o franceses también, ¿no? Franceses, perdón. Sí. Exacto. Öcalan. Ah, claro. Como el SURS, ese también que dice, ¿verdad? Se confirma que el ataque de SURS, esa también es una C con cedilla. Ah, sí. Entonces, bueno, ese es un proceso ahorita de traducción que está, esperamos hacer la publicación pronto, con mucho gusto difundir eso. Claro. En este momento no es fácil conseguir publicaciones sobre el movimiento kurdo, o sea, libros, etcétera, en el país, ¿no? De todos modos, lo que tú acabas de plantear es una buena pregunta, y vamos a tratar de investigar qué se puede conseguir ya disponible, porque bueno, yo conseguí algunas cosas en el viaje recién que hice por allá. Me dieron algunos documentos que sí en inglés, otros hay muchos publicados en alemán y en inglés y en francés, ¿no? Sí, supongo que a veces es más fácil. Menos en español, ¿no? Claro. Porque depende también de la presencia de los comités de solidaridad. Dentro de los 40 y pico millones de kurdos hay 3 a 4 millones de diáspora, y gran parte de la diáspora está en Europa, fundamentalmente en Alemania, Holanda, ¿entiendes? Claro. Mira, Andrés, vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a escuchar a Fabiola José en este momento interpretar Ojos color de los pozos. Estamos casi llegando al final del programa
siempre nos resulta corta la hora, pero mucho más el día de hoy cuando nuestra ignorancia o nuestra falta de información suficiente sobre este tema que estamos tratando con Andrés Pier Anthony nos resulta a veces complicado. Nos gustaría tenerte en otras oportunidades aquí o tenerlos a otros de los integrantes de este comité de solidaridad para continuar ampliando las informaciones sobre este tema y sobre el campo de solidaridad que está planteado en esta lucha. 6:51 minutos de la tarde, escuchamos a Fabiola José y regresamos aquí con más de Todas Adentro en Radio. Agua abajo y por la orilla, en mi bongo sin palanca, con una vela sin brisa, al anochecer sin luna sobre el paisaje sin líneas, ante el azar sin apuesta de tu adiós sin despedida, cantándole sin reposo en mi guitarra sin prima, a tus ojos sin tristeza mi canción sin alegría, ojos color del ensueño de la resaca azulita, pulsando con el reflejo, bordones de agua dormida, lejos de cuatro dolientes, la palma sola suspira, un hilo de alas llenos y angustia las lejanías, por los rumbos del te quiero, paso de la huella íngrima, sabana del nunca llegas, duna del quizás me olvidas, arenales y arenales, se me cerraron las picas, esta ausencia sin distancia en la canción se me abisma, ay se me abisma, ojos color de los pozos de la resaca azulita. Allí viene la amargura, ay la amargura por un callejón de dichas, mas en ti se me perfuma la pena y las alegrías, cariño lindo la pena y las alegrías, porque aquel cantar amargo, puro anhelo y pura espina, te lo guardaste en el seno, nidal de tus cosas íntimas donde tu fe se arremansa y tus querencias palpitan, y por eso bajo el éxtasis de las tardes pensativas a rociarse en ti los sueños se van mis cantas marchitas, ojos color del remanso de la resaca azulita. Ojalá hubiera 100 llanos, hay 100 llanos entre mi vida y tu vida, y 100 apures cruzando por la sabana infinita, por la sabana infinita, ni un potro para la ruta, ni una canoa en la orilla, ni un gallo en la medianoche, ni un toldo en el mediodía, ni un copullo en la tiniebla, ni un retoño en la ceniza. Entonces todo salvando lo sereno te buscaría, pero esta ausencia sin lejos es para mi trocha valla, para mis angustias pica, para mis angustias pica. Y en el playón solitario, ay solitario, donde el cantar se me abisma, no me atrevo ni a soñar, ay ni a soñar el cielo de tus pupilas, pupilas color del alma de la resaca azulita. Aquí estamos casi llegando al final del espacio por el día de hoy, 6:55 minutos de la tarde. Tenemos invitado a Andrés Pier Anthony,
Con él estamos conversando en la tarde de hoy de este comité de solidaridad con el pueblo kurdo. Y tenemos también a Jessica Ortiz, quien tiene una información ahí también de un foro, de una actividad para el día de mañana. Cuéntanos rapidito. Correcto, ahí. Mañana por aniversario de la universidad vamos a estar realizando el ¿Qué foro universidad? Descolonízate, la Universidad Bolivariana de Venezuela, sede de Los Chaguaramos. Vamos a estar realizando a partir de las 9 de la mañana el foro Descolonízate, el grupo de comunicación social del último semestre. Este foro se basa en un proyecto que realizaron unos compañeros, Alejandro Yepes, junto con Daniela Jiménez, Gerardo Hernández, para hacer un análisis crítico sobre los medios y cómo manipulan la psique de la sociedad para dejarnos llevar por ciertos estereotipos y no tener una visión real de qué es lo que estamos realizando, llevándonos a consumir de una forma inconsciente, contaminando la sociedad, no solamente a nivel de basura, sino también de forma tóxica nuestra mentalidad, y que estamos replicando lamentablemente de una forma muy fiel, y esto afecta a la juventud. Queremos hacer ese llamado para que los que puedan asistir. Claro, ¿a qué hora va a ser eso? ¿Dónde? Exactamente, ¿qué sitio? ¿Quiénes pueden asistir? Bolivariana de Venezuela, sede de Los Chaguaramos. Pueden irse en el metro, hacen la transferencia. Ajá, ¿pero alguna sala en especial? O? Eso va a ser en el lobby de la universidad a partir de las 9 de la mañana. Del día de mañana, Eso, mañana martes 21 en de el julio. lobby de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Perfecto, 6:57 minutos de la tarde. Andrés Pierantoni le toca despedirse porque ya se nos fue el tiempo. Andrés, agradecidísimos de que nos hayas acompañado y las puertas abiertas para que sigas viniendo por acá las veces tú y los compañeros del Comité de Solidaridad con el Pueblo Kurdo, para que cuando quieran esté su casa. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a que mantenga el interés por el tema. Creo que es de mucha actualidad. Sí, correcto. Creo que es estratégico, como mencionábamos hace poco, se nos olvidó comentar, en términos geopolíticos, por ejemplo, y para Venezuela en concreto, el 100% prácticamente de los yacimientos de hidrocarburos, los principales, los que están explotados en este momento en Siria, están en Kurdistán, 100%, una gran parte. El 100% de lo que tiene Turquía está en Kurdistán. La mitad de lo que tiene Irán y la mitad de lo que tiene Irak está en Kurdistán. Quiere decir, para que tengan idea de la importancia y de por qué se mueve cierto interés y la forma, ¿no? Sí. Lo otro, invitarlo a todos los oyentes al evento nuestro el 4 de agosto a las 4:30 de la tarde en la Casa de las Primeras Letras. Rojava, Esperanza de los Pueblos versus Barbarie del Imperio. Ese es el título del evento. Va a estar Mehmet Ali Dogan, el kurdo que yo le comentaba, va a venir de Argentina, ¿verdad? Y después va a haber una intervención de Acuarela sobre el papel de la mujer kurda en la lucha, Rolando sobre la importancia. Roland Denis, sí, sobre la parte de... Y Acuarela Padilla, que ya la habíamos nombrado antes, pero... Es sí. Correcto. Y el suscrito sobre la centralidad estratégica, pues, de la lucha kurda. Entonces, están todos invitados. No se lo pueden perder. Bueno, muchísimas gracias. Cuando estemos más cerca de la fecha, Andrés, vamos a nuevamente a invitarles. Un Twitter que es @Rojava, se escribe Rojava, Esperanza, el Twitter, y el correo, bueno, tú sabes, es solidaridad con Kurdistán, Kurdistán se escribe con K. Excelente. @gmail.com. Solidaridad con Kurdistán @gmail.com. Estamos a la orden, todos los interesados, y los que quieran integrar el comité, bienvenidos sean. Perfecto, 1.000.000 de gracias, Andrés Pierantoni, quien nos ha estado acompañando la tarde de hoy aquí en este programa muy especial, con mucha información fresca, aprendiendo cosas nuevas. Confieso mi ignorancia en muchos de estos temas. Y bueno, pero también toda mi solidaridad, porque finalmente revolucionarios y revolucionarios somos uno solo en el mundo, buscando una misma dirección, la dirección del mejor vivir para toda la humanidad. Así es, independientemente de la ubicación geográfica. Ajá, muchísimas gracias también a Jessica Ortiz, a Iván Macreco en el control de los sonidos, y a todo el equipo amoroso y hermoso de Alba Ciudad 96.3 FM. Esa hermosa audiencia que nos acompaña todas las tardes, desde las 6 de la tarde aquí en Todos Adentro en Radio. Hasta mañana, les queremos mucho. Feliz noche. Por ahora, Todos Adentro en Radio llega a su final. Cantándole a todo el pueblo, sin importar su color.
Iván Padilla Bravo les esperan en una próxima cita. Todos los barrios unidos, vamos a cantar ahora. De lunes a viernes a partir de las 6 de la tarde.